Nos encontramos con el profesor de la Facultad de Ingeniería Civil, Óscar Vaquero. Bueno, Óscar, cuéntenos cómo se produce un hueco en las vías. Bien, existen varios motivos por los cuales puede producirse un hueco en la vía. Los principales son por el desgaste en el tiempo, dado el tráfico que transcurre sobre ellas, y la otra puede ser por una mala construcción de la vía. ¿Cuáles son las entidades encargadas de intervenir esos huecos? Bien, en el distrito, en Bogotá, existen dos entidades o dos organismos encargados de intervenir los huecos. Las vías principales las interviene el IDU y las vías secundarias las atienden las respectivas alcaldías de cada zona. ¿Y cuáles son los materiales apropiados para rellenar este hueco? El hueco, lo primero que hay que hacer es regularizarlo. No se puede tapar un hueco simplemente agregándole algún material. Generalmente hay que hacer unos cortes para que quede una sección regular. Se debe vaciar o desocupar el hueco porque normalmente le ha caído mucho material que se puede decir contamina la base o la subbase de la vía. Entonces, en general se debe agregar material denominado reseo, el cual debe compactarse adecuadamente para que el piso después pueda soportar las cargas sin hundirse. Una vez que se ha agregado ese reseo compactado, viene la capa de asfalto y finalmente viene el asfalto fino, que es el que le da el terminado más liso a la vía. ¿Y cuántas veces se puede rellenar un mismo hueco? Un mismo hueco pues se podría rellenar varias veces, pero ya el hecho de que se vuelva a producir en el mismo sitio demuestra que tal vez ha quedado mal curada la vía en ese punto, y entonces se recomendaría mejor hacer una intervención más prolongada o más extensa que pueda soportar las cargas y transmitirlas finalmente al suelo. Y con respecto a lo anterior, ¿se utilizan los mismos materiales como para las vías principales como para las vías secundarias? Bien, lo primero que debemos aclarar es que existen dos tipos de pavimento en las vías: los pavimentos rígidos, que son hechos en concreto, como los que conocemos generalmente en las vías del Transmilenio, aunque también existen en algunas otras calles en concreto, y existen los pavimentos flexibles, que son los que están, digamos, hechos a base de lo que conocemos como asfalto. Entonces, la recuperación de la vía debe hacerse con el mismo material. Sin embargo, vemos que algunas veces por rapidez encontramos, sobre todo en las líneas del Transmilenio, que han intervenido los concretos encima con pavimento flexible, o sea, con asfaltos, pero tal vez lo mejor es intervenirlos con el mismo tipo de material. Bien, esta fue la entrevista con el profesor Óscar Vaquero. Informó Stephanie Bedoya para UMI Comunicaciones y camarógrafa Carolina Osorio.